Hola, hello, welcome to another episode, the We Should Talk series of bilingual Spanish-English conversation, host and producer by Janice Lovaina. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estoy súper feliz, siempre lo digo, siempre soy feliz porque cada vez que converso con mujeres emprendedoras, mujeres que son amigas y mujeres que son luz para estos días grises, yo siempre estoy feliz. Pero hoy estoy doblemente feliz porque con Taimí es una amiga de Cuba, de mi tierra coterránea, somos del Terruño y nos conocimos hace mucho tiempo y Taimí su presencia me hace evocar, lo digo así, el jugo de mango de nuestra alianza francesa y las risas, sí. Y las risas del aula de nuestro tiempo de estudiante en la alianza francesa. Eso es algo que cuando supe que tenía Taimí, wow, la memoria empezó a evolucionar alrededor de esos días, meses de estudiante en la alianza francesa. Y yo te recuerdo tomando yogur porque estabas embarazada. Exacto. Bueno, y eso también, estaba en un proceso de gestación completo y fue una etapa muy linda donde conocimos a personas muy lindas que también voy a tener en programas como Yaima, Yudenia, en fin, las tengo que invitar, todavía no las he invitado, pero quedan ahí invitadas. Y cuando conocí a Taimí, nuestra conexión fue casi inmediata en medio de las clases. Siempre recuerdo y quisiera que mi audiencia de ahora de We Should Talk supiera que, bueno, que ustedes me apoyaron muchísimo en mi tiempo de embarazo porque me llevaban las clases cuando yo faltaba porque tenía un montón de consultas. Me estás emocionando. Sí, oh my God. Coge servilleta. Y bueno, nada, esos son pequeños detalles que de cierta manera yo extraño muchísimo de nuestra Cuba, ¿no? De nuestra Cuba porque es la Cuba que uno vive. Sí. Y de esos momentos que uno vive y de las amistades que uno vive. Y bueno, nada, pasó un águila por el mar, como decimos en Cuba, una expresión bien conocida, y ambas estamos en el mismo lugar, casi en el mismo lugar, en el mismo país, Canadá. Ella está en Gatineau y yo estoy en Toronto y seguimos conectadas y seguimos siguiéndonos ahí lo que estamos haciendo, apoyándonos. Y apoyándonos. Exacto. Entonces, Taimí, para mí, como te dije, es un placer. Bienvenida a este programa que recién empieza. Gracias. Para mí también es un placer realmente. Cuando me contactaste, enseguida me emocioné y dije, sí, quiero estar ahí en el programa y para mí ha sido también un honor, ¿no? que me hayas tenido en cuenta. Y sobre todo cuando sigo tu trabajo, pienso mucho en lo que es la perseverancia, ¿no? Que creo que es una cosa que nos caracteriza y muchas veces es inspirador y sobre todo tú fuiste madre primero que yo y eso también hace que digas, se puede, hay que luchar, pero se puede. Bueno, qué bueno que mencionas eso, Taimí, porque de eso se trata, bueno, creo que de eso se trata la misión de esta vida, ¿no? De conectar y de inspirar y de apoyar y es lo que yo intento hacer, bueno, desde hace muchos años, pero ahora mucho más evidente aquí en Canadá, intentar de armar grupos, intentar de seguir conectando. Taimí es graduada de estudios socioculturales. Estudios socioculturales, sí, en Cuba. Y ahora está también haciendo su máster aquí en Canadá. Y primero voy a hacerle para que los amigos se ubiquen de la trayectoria que Taimí tiene, porque es muy importante como inmigrantes que hablemos de todo lo que nos dejamos atrás y de lo que hicimos durante más de 10 años, que es importante también, es nuestra base, comentarlo. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo llegaste? Yo lo sé, pero quiero que se lo cuente a mi audiencia. ¿Cómo llegaste a los estudios de animación del ICAI y qué
importancia tuvo ese tiempo, esa estancia, a pesar de otras cosas? ¿Qué importancia tuvo para ti profesionalmente? Bueno, yo entré en el año 2008 en el Departamento de Comunicación Visual de la Universidad de Informática en La Habana. Ese departamento, cuando entro, veo que está haciendo una colaboración con los estudios de animación del ICAI, donde la mayoría de los realizadores se estaban preparando para participar en la primera película de 3D que se iba a realizar en Cuba, que el director es Ernesto Padrón. La película se llama Meñique. Meñique. Por supuesto, enseguida quise participar en el proyecto, recibíamos... nos entrenábamos unos a otros en este sentido. Yo recibí entrenamiento por parte de otras personas junto con otros miembros del equipo y así entramos, una vez que aprobábamos el entrenamiento, entrábamos a trabajar en la película. En aquel momento trabajé en la parte que tiene que ver más con el aspecto técnico porque era la realización del esqueleto que se pone dentro del objeto 3D para que se mueva. Entonces, porque tú también tienes experiencia de la UCI, tienes que contarme esa. Sí, exacto. Estuve trabajando yo me gradué de técnico medio de informática en el año 2006, estuve trabajando todo ese tiempo en la UCI y cuando empecé a trabajar con el departamento de comunicación, hacíamos todo lo que era con la realización digital, trabajamos con Photoshop, programas de realización digital, estuvimos haciendo algunos videojuegos y algunas cositas con Venezuela y demás, pero en aquel momento sobre todo era lo que me apasionaba muchísimo, era participar en la película y fueron tiempos preciosos realmente, los años de realización de Meñique. Yo admiro muchísimo a Ernesto Padrón, que desde aquí le mando un saludo si algún día verle esta por supuesto, lo va entrevista. a ver, él es mi amigo en Facebook. Sí, es una persona que admiro muchísimo. Además, fue mi primer profesor de guión y realmente es muy buen profesor. Entonces, a partir de ahí, en el ICAI, empezamos a entrenarnos en otro proceso. Aprendíamos un proceso, se acababa ese proceso de realización y automáticamente aprendíamos otro. Después, en el año 2012, paso entonces cuando se acaba la película es que paso a trabajar entonces para los para la televisión como Donde hiciste guionista. guiones Sí, para Sopa de Palabras. Exacto, Sí, que es los un programa cubanos que a que mí me están encantaba. escuchando, estuve trabajando 3 años para Sopa de Palabras. Para Sopa de Palabras como guionista, hacíamos entre 1 o 2 guiones que duraban 27 minutos, un guión dramatizado. Y el público eran niños entre 7 a 9 años más o menos. Sí. Entonces ahí estuve trabajando 3 años y después regresé al ICAI otra vez a trabajar, pero esta vez con experiencia como guionista. Empecé a trabajar se estaba creando la industria de videojuegos, la primera industria de videojuegos en Cuba. O sea, fue otra vez una etapa muy grande de aprendizaje y entonces empecé trabajando como guionista y después fui evolucionando hasta directora de proyecto y el último proyecto que hice antes de llegar fue el videojuego de La Neurona. De La Neurona, que quiero que me hables de eso, y de hecho lo tengo aquí anotado, que quiero preguntarte quién escogió la música para este juego, que sé que es de mi amiga Ariana Amador. Ariana Amador, sí, exacto. Bueno, si quieres te comento. El juego de La Neurona surge como un pedido de los estudios de animación. Entonces ellos me contactan para que, yo pertenecía al equipo evidentemente, me contactan directamente para que yo dirija ese videojuego, gracias a la experiencia que había adquirido con los 2 juegos anteriores, Sagua, La Aldea Embrujada y Especies Invasoras. Para Sagua creé también la historia de la historieta que ilustró Arturo Palacio, un gran ilustrador también cubano. Y ya para La Neurona, contactamos al equipo de realización del programa de televisión y ellos nos dieron más de 50 guiones. Nos dieron a investigar. Lo que hice fue crear una estructura a partir de respetando las esencias del programa, pero llevándolo a este nuevo medio que era un videojuego. Que era un programa bien... y el reto era la popularidad del programa, que tenías que crear un videojuego que alcanzara una popularidad parecida
a la que tenía el programa. Yo creo que ese fue el mayor reto, pero tuvo un apoyo muy grande de todo el equipo de realización, de los estudios de animación y del equipo de realización, los guionistas del programa como tal. Estuvieron siempre muy, muy pendientes y al 100% colaborativos. Fue una etapa preciosa también. A mí me costó mucho porque llegué un mes antes del lanzamiento. Wow. Para mí fue todo un sufrimiento no poder estar en el lanzamiento de La Neurona. Después de haber estado tanto tiempo, fue un juego que se hizo en tiempo récord, lo hicimos en menos de alrededor de 3 meses. La música la hizo Ariana Amador. Yo eso lo tenía clarísimo, ya había trabajado con Ariana es muy buena, es muy talentosa. En juegos anteriores y yo tenía la idea de que Ariana debía conocer, que se tenía que ser conocida por parte de los medios de el equipo de los estudios de animación, porque es que es tremendo músico. Sí, es muy bueno. Y nada, bueno, participamos y yo tengo videos de Ariana creando música junto a Camilo, que es el sonidista, que es impresionante la manera en que improvisa. Así que sí, fue maravilloso. No, vamos a contarles a los amigos de We Should Talk, porque esto es una comunidad bastante multicultural y además estamos ahora en una etapa en que todos los proyectos se van a nivel mundial, ¿no? Global. Vamos a explicarles que estos programas son programas cubanos que quizás puedan encontrar en las redes sociales como en YouTube. Sí, en YouTube debe estar los programas como tal de La Neurona. El videojuego nunca se pudo poner debido a los problemas que ya sabes de bloqueo y demás. Y entonces nunca pudimos distribuirlo a nivel internacional, pero al menos a nivel nacional sí tuvo una gran distribución. Y hoy por hoy, años después, sigue siendo considerado uno de los mejores videojuegos del país, digamos. Y sigue dando retribución económica a las empresas. Pues mira, eso es muy importante que lo digas porque sí. Ese es un tema que, bueno, ese es otro gran tema de que en Cuba no tienen visualizado el producto artístico, la industria como un producto artístico para beneficios de todos al final. Imagina que para registrar no sé si eso se podrá decir, pero espero que sí, a un final fueron estrategias que buscamos, para registrar el videojuego como tal, como no existe una legislación que corresponda al registro de videojuegos como producto, hubo que registrar todas sus partes por separado. O sea, hoy por hoy está registrada la música, el guión, los efectos de sonido, toda la parte visual, todo está separado como un producto independiente porque no se puede registrar el producto como tal, pero eso fue lo que permitió poder comercializarlo a nivel nacional. Sí, el tema de los derechos es un tema que aún tenemos muchísimo que trabajar ahí, bueno, tienen que trabajar mucho en Cuba. El tema de los derechos y además de nuevas incursiones de nuevas temáticas como el videojuego, el tema online, el tema internet. Cuba está todavía muy... Pregunta, nos vamos a Canadá. Y sé que para ti, como casi todos los inmigrantes, empezar de cero ha costado. ¿Qué ha sido lo más difícil para Taimí en este tiempo en Canadá? Casi el mismo tiempo que llevo yo. Wow. Yo pienso que la inserción a la sociedad a partir de tu propia dominio de formación, tu propio dominio de formación. Porque en cuanto llegué, como conocía ya el idioma, gracias a haber estudiado en la Alianza Francesa, me fue fácil insertarme a la sociedad a trabajar. Ese no era el problema es trabajar en lo que te gustaría trabajar y dejar atrás todos tus sueños, tus ideas, tus proyectos y recomenzar. Ese proceso de desprendimiento personal fue un proceso un poco desgarrador, pero a la misma vez fue constructivo, ¿no? Y por supuesto regresé a los estudios porque era la única vía que encontré de hacer un ballet, sobre todo cuando son carreras de arte o de letras, es mucho más difícil demostrar
Mi habilidad es dirigir un equipo. Sí. Bueno, no sé, no ¿Quién, sé. quién te va a hacer caso? Entonces, en ese, o mi habilidad es escribir guiones. Te Y entiendo. No, a todos nos pasa y por eso te hice esta pregunta, porque a pesar sí, de que es una pregunta común para todos los entrevistados, porque en este programa una de las misiones es entrevistar mujeres que somos inmigrantes y casi todas pasamos por la misma experiencia, pero todas las experiencias, como siempre digo, son únicas y sí, son valiosas todas, cada una de todas, no, no solamente eh, nosotras porque estamos en el área creativa, pero todas las áreas para mí son importantes porque al final estamos aportando a esta sociedad de la sí. misma manera, ¿no? Al final. Y lo valioso de este país es que de alguna manera te permite regresar a los estudios, no importa la edad que tengas. Sí. Eso realmente es una ventaja. Pero fue un recorrido un poco largo también porque al principio escogí televisión, después me trasladé a cine, estuve un año haciendo cine en Montreal, después por motivos personales regresé a Ottawa y recomencé, ya no sé ni en qué idioma hablo, No te preocupes. comencé otra vez en comunicación social aquí en Ottawa y hoy por hoy estoy haciendo la maestría en comunicación organizacional, que es para las empresas o las organizaciones. En este caso no es solo la empresa, ahí también incluye las organizaciones sin ánimo de lucro y demás. Y en eso estoy actualmente haciendo Y lo la vas a hacer maestría. bien, Taimí, porque Gracias, eres muy talentosa y eres gracias. muy laboriosa. Y sobre todo tenemos lo que dijiste al principio, la perseverancia, que eso es muy importante para seguir, para cuando uno emprende una nueva vida y empezar de nuevo, la perseverancia es como la clave. Yo siempre lo Sí. digo, porque para mí ha sido como eso. Eh, ¿Cómo creaste la comunidad que tienes ahora actualmente? Alrededor de qué sociedades creaste tu comunidad y después entonces vamos a hablar de tu nueva... Pero cuando hablas de comunidad, ¿te refieres a comunidad de amigos? Sí, O, comunidad de trabajo, comunidad de amigos, comunidad creativa. bueno, yo creo que en mi caso, la más importante es los amigos. Porque al no tener familia aquí, los amigos vienen a un poco a cubrir ese espacio, ¿no? Y en mi caso, sobre todo, ha sido muy importante. Tengo amigos cubanos, amigos canadienses, colombianos, de distintos países que realmente, y es una de las cosas que más me gusta, porque aprendes nuevas culturas, aprendes el hecho de que todos nos etiquetemos como latinos, no quiere decir que todos seamos iguales. Exacto. Así que conversar con un colombiano, con un panameño, de pronto aprendes cosas nuevas y redescubres otras. Y sobre todo mis amigos canadienses que también son súper importantes. Y sobre todo creo que aquí en Gatineau es donde más pude encontrar esa comunidad. En Montreal me fue un poco más difícil. Que En hubiera sido Montreal mucho más fue, pequeño. sí, solo una compañera de universidad, una amiga puertorriqueña que admiro muchísimo y que estimo muchísimo. Em, pero aquí en Gatineau sí siento que he podido crear esa comunidad de amigos que a la misma vez son los primeros que me aprovecharon en el proyecto, son los primeros, han sido mis primeros modelos. Por Eh, supuesto, bueno, es que pues, por eso te pregunto de la comunidad, sí, porque exacto, sí. todo viene conectado al final, por lo que te voy a preguntar ahora, que es cómo surgió la idea de tu proyecto Rostros y en qué consiste y hablando en qué proceso estás creativo Sí. con tu... Antes de hablar del proyecto Rostro, me gustaría hablarte de Tobar Image como tal. Tobar Image es Ujú. el nombre que le puse a mi proyecto de emprendimiento. Tobar por mi apellido, porque en Cuba, con muchos países, se mantiene el nombre del apellido del padre. Ujú. Y yo quise mantener esa tradición en el caso de mi hija, pero en mi caso, mi proyecto personal, como mi hija tiene el nombre de su padre, yo quería que mi proyecto personal tuviera el nombre de mío.
Eso, Bueno, entonces es como yo desde niña siempre estaba preocupada porque yo quería mantener la memoria de mi padre de alguna manera viva y a través del apellido y cómo voy a lograr si esta sociedad un poco patriarcal no te lo permite, ¿no? demasiado. Entonces, bueno, dije, a partir de mi proyecto, yo lo mantengo. Entonces, decidí ponerle Tobar, pero no Tobar fotografía u otras cosas, sino Image, ya que el objetivo es trabajar la imagen en total. Ujú. No solo la imagen fotográfica, visual, sino la proyección de las empresas y demás con las que me gustaría trabajar, o con las que trabajo actualmente. Y había otra cosa que te quería hablar. Antes de Tobar Image, una de las cosas graciosas que me sucedió fue que cada vez que entraba en un centro laboral, en este caso trabajé como manager de una tienda, trabajé en un café, y cada vez que entraba decía, yo sé hacer fotos, yo puedo hacer fotos, siempre trataba de incorporar esta segunda parte y ambas empresas me permitieron trabajar llevando la comunicación visual en las redes sociales a través de esta habilidad que yo tenía para tomar fotografía y al menos tener un gusto estético para el diseño. Mm. Y tuve mucho tiempo haciendo fotografía de producto, así que yo empecé haciendo fotografía de producto y algunos retratos, que era lo que más me gustaba realmente. A ¿Qué es en partir lo que estás ahora sí, exacto, concentrada en tu proyecto Rostro? exacto. Después de practicar con los amigos, practicar con los miembros de la familia, además pasó buena vela con el mar, como tú dijiste ahorita, eso quiere decir que pasó un tiempo, Mm. y, y entonces ya empecé a tomar fotografía de familia. A pesar de que me gusta mucho la fotografía de familia por la dinámica que se crea, me apasiona mucho más el tipo de fotografía que me permitía ayudar al empoderamiento de los emprendedores. Ujú. Y en esa búsqueda de portafolio y en esta búsqueda de oportunidades y de crear nuevos contactos y demás, dije, la mejor manera es realmente haciendo algo para los emprendedores. Y fue entonces que nació la idea, como comunicadora que soy, de crear un producto de comunicación, de promoción que sirviera como parte de una ¿cómo le podríamos decir? Como si fuera una cartera de contactos, Ujú. vamos a decir. Entonces, ese producto es un calendario. El objetivo del proyecto Rostro es crear un calendario para el 2022 con 12 rostros de 12 emprendedores diferentes de la región de la Ottawa, Ujú. que comprende Gatineau, pero también incluye Ottawa. Ottawa. Así que ese es el objetivo con el que estamos No, me trabajando en este parece momento. precioso el proyecto, por eso lo puse entre las Gracias. primeras preguntas de arriba de cuando llegaste a Canadá, porque me parece una idea brillante esa, conectar primero el nombre de tu empresa, de Tobar Image. Me parece muy claro el concepto que tienes para comunicar. Gracias. Y además también este proyecto de rostros que he visto que son mujeres, ¿no? Hasta ahora son mujeres, pero ya hay un hombre que Ok, aceptó. A pesar de que quería trabajar este concepto de género y demás, consideraba que darle la espalda a los hombres tampoco no, era no, parte de lo que quería hacer. Entonces, para mí lo más importante es que tengas un proyecto de emprendimiento. sí. No importa si eres hombre o mujer. O cualquier otro sexo también, porque ahora mismo. Exacto, exacto. No importa tu orientación sexual, tu género, no, eso no es lo importante para mí. Lo que me interesa es que tengas un proyecto de emprendimiento, punto. La primera respuesta o la mayor respuesta en un principio la tuve por parte de mujeres. Ujú. Y bueno, así vino y así se quedó. Ok. No, Pero no, te pregunto porque siempre es bueno aclararle a los que nos están viendo o que nos van a ver, porque no es en vivo, que nos van a ver, sí, no, tengo la idea de la televisión, eh, que, que es un proyecto que está abierto para todos los géneros. para toda persona No que hay, tenga un emprendimiento. solamente tienes que tener un emprendimiento y estar en la zona de De Ottawa Ottawa y a Gatineau. Gatineau. Qué pena. Sí, sobre todo por el hecho de que estoy trabajando también
el concepto de empoderar la región. Toda esta historia de la compra local, siento que es importante un poco trabajar sobre ese tema y no vale la pena ir a comprar en otros lados si en este lado tenemos grandes personas que hacen un trabajo precioso, ya sea de cualquier tipo. Otra de las cosas que más me gustó del proyecto, ahora uno las ideas, es precisamente que muy pocos conceptos de emprendimiento se repiten. Hay profesores tengo una profesora de artes plásticas, hay una muchacha que hace plantas, perdón, hace ornamentación, arreglos florales con plantas, pero con una técnica muy específica. Perdona, puedes hablar también en francés. Este es un programa Sí. bilingüe, siempre lo digo. Es que no si te sale la palabra en francés, lo dices en francés y seguimos. Ok, perfecto. Todo porque bien, no te estreses, lo dices en francés y seguimos en plural, así como. Perfecto, ok, perfecto. Entonces, quiero que me hables también, conectando esa pregunta de que estás haciendo una labor de ambassador con esa iniciativa de... Entonces, eso está conectado con tu proyecto también de... Bueno, de alguna manera está conectado a partir de mi interés de ayudar al empoderamiento de la región, pero Ottawa d'Abord es un proyecto que su misión es precisamente apoyar la compra local. Y cuando ellos hicieron un llamado a obtener nuevos embajadores y demás, yo me mostré mi interés y ellos aceptaron. Entonces, hoy por hoy trabajo directamente también con ellos como embajadora de su proyecto, porque me parece súper interesante y que corresponde mucho a los valores con los que estoy trabajando actualmente. Entonces sí, de alguna manera todo se relaciona. No te pregunto. Al tema de las madres, que ese es un tema que sé que recién eres madre. Y bueno, siempre, aquí tengo algo que te voy a contar. Siempre como madre tenemos madres y siempre lo digo, madres, inmigrantes y trabajadoras o artistas o creativas. Y estudiantes. O estudiantes, sí, además, sí, nosotros somos un pulpo realmente andante. Tenemos varios sombreros. A veces sentimos como esa voz que nos dice que somos malas madres porque no estamos ahora mismo mi hija está ahí mirándome con una cara de sufrimiento, mientras yo estoy aquí supuestamente trabajando, sí, ¿no? utilizando el tiempo en otra cosa, vamos a decir. Exacto. Y nada, ¿cómo manejas esas voces que vienen a veces a uno? ¿Cómo lo manejas Taimí como madre en este momento? Sin cuestionamientos. Sin cuestionar. Sí, es algo que es mejor no cuestionárselo. Porque pasa mucho por la subjetividad. Y sí, yo siento que repetirse las cosas que realmente uno tiene su prioridad, la más importante en la vida como madre es tu hijo. Eso, tu hija, en nuestro caso son 2 niños, son una niña cada una. Pero más allá de eso, tú dices, bueno, más allá de madre, también tengo aspiraciones y también me siento joven, siento que tengo mucho para dar y madre no puede ser el fin del mundo, o al menos para la mujer. Entonces, tienes que de alguna manera repetir. Recientemente, acabo de hacer un trabajo de la universidad que trata, uno de los aspectos que trataba era precisamente sobre, ¿sabes que existe un término? Yo no sé si lo puso la investigadora o demás, existe un término que se llama mompreneur, que son madres emprendedoras. Ese término no lo inventó la investigadora, ya existía desde antes. Es un término y el otro es montógrafer, que son madres fotógrafas. Entonces, según la investigación que hicieron estos investigadores, estos researchistas,
resulta que cuando hacen una encuesta a una cierta cantidad de fotógrafos profesionales, Ujú. ¿cómo nos consideran a las madres que tienen hijos y se dedican a la fotografía? Les consideran madres con cámaras. O sea, la primera categoría que ponen delante era madres. O sea, Ujú. no eres un emprendedor, no Exacto. te ponen por delante el concepto de madre, de mujer, Bueno, por eso, pues tu emprendimiento. exacto. Y No, por eso te pregunto, porque como madre y también profesional, eh, también en Toronto sufrimos casi la misma la presión social ley. realmente es fuerte, incluso la presión social que se ha generado, que ya pasa a ser una presión interna, ¿no? Ujú. Es esa lucha interna también de lo que tú consideras que hasta dónde puedo llegar y qué más qué puedo hacer y otras que son simples, no puedes hacerla porque tienes otras ocupaciones. Exacto, Eso no hay nada que discutir al respecto. exacto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que decía la investigación, que son fotógrafas de 8 a 2 y media, porque a partir de las 2 y media tienen que ir a buscar a los... Entonces, te das cuenta que eso es una crítica así que es bien cruel Sí. y a la que tienes que enfrentarte. Demás. Pero nada, es no cuestionárselo, dejarte ser y seguir adelante con tu... Yo no sé hacer de otra manera, no sé vivir, mi esposo dice que yo ando siempre buscándome una ocupación y de alguna manera es así que yo Te sé que tú entiendo, también eres igual y más te de una entiendo. en Sí. ocasiones y así que nada, aceptarse como uno es y, y avanzar y tratar de avanzar sin... No, me gusta que digas eso porque realmente ese es uno de los mensajes que yo siempre intento darle a los que me preguntan, no, por supuesto, cómo yo lo hago, cuál es mi... Y es tratar de no ponerme límite yo misma, ya los límites están socialmente impuestos ahí afuera, Ujú. desde la casa también, con mi esposo, imponer esa idea de sí, yo me tengo que sentar a trabajar y no importa si es editar una foto para Instagram o lo que sea, pero es trabajo también. Y todo Exacto, ese tiempo lo converso con mi familia y es como, también depende del tipo de comunicación que uno cree familiar. Eso es muy exacto. En mi caso, por importante. suerte, tengo bastante apoyo por parte de mi esposo Ujú. y siempre, bueno, él es parte también del proyecto de Tobarima, él es el diseñador del proyecto. Toda la parte que tiene que ver con la imagen, la parte visual, vamos a decir, es él el que está detrás siempre. Pero yo, de alguna manera, yo sigo siendo como el corazón del Por supuesto. espíritu. La madre del proyecto, Sí. por supuesto. Taimi, otra pregunta que te tengo aquí, te tengo tres preguntas más. Ok. Em, ¿Qué te gusta hacer? Esta es una pregunta que se le he preguntado a casi todos los entrevistados, pero me encanta porque son tres preguntas muy conectadas unas con otras. ¿Qué te gusta hacer para ti en tu momento creativo? ¿Qué hace Taimi tomar para ella, no para offline, como le decimos online, offline, offline? Sabes que no sé si es un defecto o una virtud, pero siempre estoy estudiando. No, no es un defecto. Y entonces, lo que hago en mi tiempo libre, me gusta hacer deporte, pero bueno, para la que casi nunca lo hago. Y bueno, ahora vamos a ver si con el clima, cuando empiece, ya que está empezando a mejorar, puedo salir a hacer un poco de jugar tenis, que es una de las cosas que me gusta, jugar badminton. Pero en invierno, otra de las cosas que quizás me gusta hacer también, bueno, además de pasar tiempo con mi hija, Por supuesto. y sobre todo dedicarle tiempo de calidad Sí. porque es una de las cosas más importantes y por las que me obligo también de ese tiempo de calidad que ya casi no siempre en esta vorágine que uno tiene de vida, no siempre tiene para dar, pero hay que obligar. Y en otro momento, cuando no tenía la universidad, la casa, la niña y demás, veía muchas películas de cine clásico. Sí. eh, Sobre todo también imagínate, estaba Bueno, estudiando eso cine y estudiar era ver películas.
Sí, bueno, es que Entonces es era parte, como te todo muy entiendo divertido. porque ya yo pasé por esa etapa también de estudiante de cine y mi hobby Sí, era ver películas más. Encima tenía que estudiar con no te películas. sentías ni castigado ni No, estudiando. no era lo mismo. Eh, la otra pregunta, Taimi, que como te dije, es una pregunta general, a casi todos los entrevistados le hago, es ¿qué le recomiendas a los que emigran a Canadá? O en este caso, en general, no vamos a decir a los cubanos en general. ¿Qué recomiendas tú en tu experiencia? Porque son más de 6 años, ¿no? Sí, sí, 5 años. 5 años, sí, yo 7. Sí, Que wow. estamos aquí y como quiera que sea, eh, ya después de los 2 años tú tienes un montón de experiencia. Es increíble cómo uno Sí. crea experiencias. Entonces, ¿qué les recomiendas a esas personas que quieren emigrar o que piensan emigrar? Bueno, sobre todo dividirlo en dos partes el consejo. La primera parte, la preparación. Creo que en todo proyecto, ya sea de laboral o de vida, la preparación es una de las cosas más importantes y no siempre le damos el valor necesario. Entonces, por ejemplo, para los que están en Cuba, que quizás no le damos valor a aprender a conducir, Sí. a aprender un idioma, como aprender inglés o aprender francés, siento que es importante. Lo Ujú. mismo aplica para cualquier otra parte del mundo. Sí. Entonces, esta etapa de preparación siento que es fundamental. Mientras más puedas prepararte en la etapa antes de llegar, mejor. Ya tienes un camino recorrido. Y una vez que llega, tener paciencia y tener un objetivo claro para que cada paso que des vaya en función de ese objetivo, porque si no puedes dispersarte con la rutina de la vida, la dinámica en la que nueva en la que Sí. te impones. Sobre todo eso, tener un objetivo claro y mucha paciencia. Todos tenemos nuestro propio ritmo, fue una de las cosas que más me costó aprender. Cuando, por ejemplo, al principio uno miraba ya a su alrededor, otros amigos que ya estaban un poco más avanzados y demás, darte cuenta que cada cual tiene su propio ritmo, cada cual va a llegar a la meta de una forma distinta, cada cual tiene metas distintas Por además. supuesto. Y sobre todo en mi caso le doy mucha importancia a la integración, Ujú. a guardar las raíces, mantener tus raíces, pero a aprender a amar el nuevo lugar. Una de las preguntas que le hacía mucho a las amistades, y me gustaría algún día hacer un proyecto con respecto a eso, que era una pregunta que repetía mucho cuando llegaba, era ¿cuándo te empezaste a sentir en casa? Ujú. Y casi todo el mundo respondía después de los 3 años, más o menos, es un periodo Sí. que toma Sí, yo para hice esa aprender a amar, pregunta en mi documental Where the Magic Happened que es y un documental precioso, me oh, encanta. gracias. Algún día lo sacaré, eso es otro gran Sí, tema. sí, tienes Eh, que hacerlo. ese documental, era una de las preguntas y casi todos coincidían. Bueno, es un estudio ya, ¿no? De 3 a 5 años cuando tú sientes como Sí. empiezas a llamar casa o home, Ujú, el espacio en que estás. Sí, a mí sí. me ha Y pasado igual. exacto, tener la paciencia a esperar y sobre todo saber que cada época tiene su belleza. Ujú. Por ejemplo, cuando incluso los trabajos más que te parecen que están menos asociados a lo que tú quieres hacer, te aportan algo a la vida. O sea, no niegues esa etapa de tu Ujú. vida, sino que con todo lo contrario, va a ser una base importante para lo que viene después. Me parecen súper excelente y súper en sintonía con lo que yo también pienso y con mi experiencia de 7 años aquí. Y Wow. me parece que si no toman estos consejos que Taimí le has dicho, como que van a... Pero como siempre yo Va a digo, ser más sí, va a ser difícil. más difícil. Y qué bueno que tocaste ese tema también de compararse, de no mirar al otro cómo evoluciona, o sea, porque ese es un gran tema que, bueno, ya esa es como otra pregunta, es un gran tema que como inmigrantes sufrimos por cuando intentas compararte con otros inmigrantes sin Creo que es un saber, ejercicio que todos los sí, seres humanos hacemos, pero que tiene que sí, ser un ejercicio consciente sí, sobre y todo yo siempre aconsejo a las personas
que me hacen esas preguntas así o que reaccionan de esa manera, digamos. Siempre les digo, tú no sabes mi background, tú no sabes dónde yo estoy o cómo estoy. O sea, no te puedes comparar en... O todo lo que he pasado. Exacto, exacto, lo que yo sufro en mis pies, como decimos, ¿no? Los zapatos que has recorrido. Entonces, Sí. eso siempre es muy importante y qué bueno que lo mencionaste porque a mí me encanta mencionar eso también siempre en mi entrevista, de que cada uno de nosotros tenemos experiencias completamente de vida diferentes, porque somos seres humanos completamente diferentes y aunque vengamos de la misma ciudad, del mismo pueblo, del mismo, hasta de la misma barriga, ¿no? A veces somos completamente Exacto. opuestos, en fin. Taimí, si quieres agregar algo, si tienes algún proyecto en el que estés trabajando ahora, que quieras compartir, o si se nos quedó algo en el tintero, como digo. Bueno, en realidad ahora mismo el proyecto en el que más estoy poniendo energía es, bueno, Tovar Image como emprendimiento de fotografía, pero sobre todo en estos momentos rostros que quiero que avance. Bueno, decir que si quieren pueden entrar a mi sitio web y Que voy a vean de ponerlo, qué, sí. gracias, y vean cómo, de lo que trata. Sé que, bueno, en este caso, no todas las personas viven en la misma región y quizás el nivel de interés no sea el mismo, pero de todas maneras es un proyecto que pretendo que sea sostenible en el tiempo. Quiero alargarlo a en primer momento en otras temporadas en la misma región, pero después a otras regiones. O sea, quiero realmente que se convierta en un proyecto durable. Ujú. Y bueno, nada, eso, decir que seguir para adelante, que no hay de otra. Exacto, no, no queda otra, no hay otra opción más Y que fíjate, para adelante, para adelante, muy sí, a lo para cubano. adelante, sí. Está Y si dicho no lo entiende, que intencional. lo googlee, porque hay que googlear las palabras cubanas cada rato. Taimí, de verdad, ha sido un placer tenerte Gracias, en iguales. este espacio y poder conversar un rato y darle tu voz a nuestros eh, eh, Por ejemplo, grupos. incluso he tenido años más difíciles en la historia de mi vida. He tenido años que me han marcado mucho más, que he tenido que afrontar situaciones mucho más difíciles que el hecho de quedarme en casa con mi familia. Sí, bueno. Y Qué en bueno que este, mencionas eso, porque ese es uno y, de los temas que yo veo que muchos están sufriendo, pero bueno, ese tema como sí, que... pero bueno, en este caso yo te transmito mi experiencia personal y realmente ha sido un año que me ha servido por, bueno, continuar los estudios, trabajar en mi proyecto. Entonces, sí, es cierto que salgo menos al parque y a ciertos lugares exteriores, pero te permite hacer una búsqueda de retrospección y una búsqueda interna y de avance personal que quizás en otro momento de más que la vida es mucho más rápida, no te hubiese permitido hacer. Y bueno, y también darte las gracias por haberme No, permitido estar aquí, gracias por crear este espacio eh, y sobre todo de permitir a, a las personas un poco hablar de sus cosas y sus proyectos y demás. no, es un placer, no, y qué bueno que mencionas eso para cerrar.